Listo. Y se escucha eso. Ya estamos. Pues nuevamente, buenas noches. Bienvenidos a una edición, me siento como un déjà vu. Bienvenidos a una edición especial de Luchi Calavera TV. Y bueno, hoy, con el afán de difundir nosotros la cultura y las artes, tenemos un debate filosófico sobre la violencia, el fútbol y los estadios. Y para esto, pues, tenemos unos grandes invitados que vamos a estar aquí platicando de estos temas. Presento nuevamente a Eric Eduardo Rodríguez Ballesteros, filósofo. ¿Nuevamente, Di? Nuevamente, sí, porque me gusta presentarlos mucho. A su lado se encuentra el profesor y filósofo Miguel Ángel Toscano. Un aplauso también. Y de este lado, a mi derecha, se encuentra el filósofo aplicado Gerson Solís. Un aplauso también para él. Eso de filósofo aplicado es como filósofo muy listo. Así es. Primero en Es su clase. curioso. Primero Sí, en porque su en la clase. primaria me decían muy aplicado cuando me la rifaba. Así es. Bueno, chicos, entonces para empezar esta mesa de debate y discusión, voy a dar una pequeña introducción para que chequen o pongamos el planteamiento sobre la mesa. Bueno, este 5 de marzo del 2023 se va a festejar o será el primer aniversario, de una tarde turbia para el fútbol mexicano. Con la perspectiva que tengamos para entonces, habrán muchas cosas que decir y algunas acciones que estarán corriendo. Por ahora, pocas han sido las sanciones y las acciones para castigar lo acontecido el sábado pasado en el Estadio Corregidora, en el partido entre el Atlas y el Querétaro. Solemos tener percepciones inmediatas cuando algo categóricamente es malo. Sucede así con lo que aconteció el 5 de marzo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué resulta inaceptable? Otra pregunta, ¿qué consecuencias esperan? ¿Hay buenos y malos? ¿Quiénes son? ¿Por qué hay hasta teorías conspirativas que sostienen ocultamiento de muertos o la intervención del crimen organizado, por mencionar algunas? ¿Cómo filosofar sobre el fútbol, estadios y violencia? Hablar de fútbol profesional y sus implicaciones espirituales, simbólicas, estéticas, cognitivas, emocionales, políticas, económicas y demás, es un juego que ya se da en la cancha de las humanidades y las ciencias sociales, donde la filosofía arbitra con racionalidad, entre categorías que a menudo parecen contradictorias, como el deporte, la unidad, la competitividad, ganadores y perdedores, afición, fanatismo, rivalidad, inspiración, civismo, barbarie, violencia, cultura de paz. Entonces quedan las siguientes preguntas. ¿El balompié es racional? ¿Puede serlo? ¿Es deseable que lo sea? ¿Cómo sería este deporte y su afición conscientes de sí y el entorno corresponsables de múltiples situaciones sociales? ¿Cómo se define este juego desde la filosofía? ¿Qué nos dice la cotidianidad de la vida y las cascaritas del barrio y del llano con lo sucedido en el estadio el 5 de marzo pasado? Bueno, estas preguntas, chicos, las ponemos sobre la mesa para empezar este debate. Entonces, ¿quiere alguien empezar tal vez dando un poquito de lo acontecido el 5 de marzo? Pues ya se los puse un poco en perspectiva. Fue un hecho violento en el Estadio Corregidora de Querétaro. ¿Alguien quiere comenzar dando antecedentes de esto? Este programa trata un poco sobre filosofar, sobre pensar sobre todos los hechos que acontecen, cómo lo podemos ver nosotros desde la perspectiva filosófica. ¿Quién gusta comenzar? Y filosofar juntos, ¿no? Así es. Mira, ahora que decías lo de cómo nos dimos cuenta, parece de repente hasta ocioso hacer la recapitulación de daños. Creo que a estas alturas la mayor parte de la gente lo sabe. Además, pasó en el fútbol, o sea, es como si se muriera el Papa. O sea, ¿quién no va a saber que se muere el Papa? ¿Quién no va a saber que hubo madrazos en el Corregidora? Me parece interesante rescatar esto. No soy pambolero, lo digo con mucha honestidad. Y sin embargo, pues son hechos de los que tiene uno que estar enterado, ¿no? Precisamente en el trabajo, ya hoy la platiquera, ya se va a retomar la liga. Bueno, estaba el sábado en casa, tranquis,
y de repente empiezo a ver en Twitter las imágenes de los muertos, porque así era como lo definía Twitter, ¿no? Y luego fue muy impresionante porque las vi en Twitter y todos nosotros sabemos qué pedo con Twitter. Entonces no es lo mismo que en Instagram o en Facebook. Hay menos censura, hay más frivolidad. Y sucedía de esa manera con las imágenes, insisto, de los muertos. Es más, yo posteé algo en Facebook condenando, pidiendo castigo para los responsables, porque el panorama era de muertos. Así que de entrada está de la pistola, ¿no? Porque uno se la creyó. Uno se creyó que había muertos, uno vio las imágenes. Es más, se le hace a uno increíble que no haya muertos, ¿no? Porque parecía todo tan dramático. Esa es la manera en la que me entero. Y es la manera en la que se entera el resto de personas que no siguen con devoción al fútbol, pero más aún aquellas que sí lo siguen y que suman varios millones en este país, ¿no? En varios, muchos millones. Esa es la manera con la que nos damos cuenta y es una entrada absolutamente inaceptable. Al menos creo que tenemos un suelo común, y es que fue una chingadera y que no debería volver a pasar. Sí, pero va a volver a pasar. Yo me gustaría a mí concentrarme en la parte de la violencia, no tanto del fútbol. Ok. Porque a mí me parece que esto pasa constantemente. No nos enteramos tanto porque no hay tantos medios. Pero esos actos violentos pasan constantemente. No nos enteramos. ¿Por qué? Porque el ser humano es violento. A mí me parece que el ser humano tiene una lucha interna entre su lado primitivo y su lado racional, ¿no? Por una parte, la sociedad nos pide que nos conduzcamos de cierta manera y reprimimos el lado primitivo. Entonces, el ser humano es violento por naturaleza. Entonces, esto va a seguir pasando. Lo que yo sugiero es que la filosofía nos ayude a bajarle un poco a la violencia. ¿De qué forma? De que reflexionemos nuestros actos. El acto violento puede minimizarse o anularse si hay una reflexión previa, si no simplemente actuamos francamente. Bueno, eso es con lo que me gustaría iniciar. No es culpa del fútbol, no es culpa de la seguridad, no es culpa del estadio, es que el ser humano, al no reflexionar sus actos o sus consecuencias y dejarse llevar por una marea de emociones, toda la gente apoyando, sí, pégale, te sientes con una adrenalina que dejas de reflexionar y simplemente te vas a la agresión. Y repito, esto va a pasar siempre a menos que nos volvamos más reflexivos. No sé, ¿qué opinan ustedes? Muy bien, pues bueno, muchas gracias, principalmente a Wichi por invitarme aquí a participar. Gracias a Eric también, que fue el que me invitó. Espero decir algo importante, algo interesante a partir de la reflexión filosófica, como dice aquí Miguel. Yo quiero compartir del mismo punto de vista que propone Miguel, un poco de la historia de la violencia como parte integral del desarrollo cultural y del desarrollo histórico de la humanidad, ¿no? Por ahí los antecedentes más antiguos que podríamos alcanzar a percibir en la historia de la violencia en Occidente, al menos, ¿no? En Oriente pasan diferentes cosas y la violencia se toma desde otro aspecto, ¿no? Tal vez hasta la no violencia, creo que por ahí podríamos también seguir alguna línea del pensamiento, pero bueno, estamos haciendo filosofía occidental. Se registran en estos escritos épicos, la Ilíada, la Odisea, con la figura del héroe, ¿sí? Y bueno, el héroe por sí debe de ser violento, debe de violentar las ideas que están preconcebidas, debe de violentar a los dioses, ¿no? Lo que pasaba por ahí con Aquiles, lo que pasaba con estos personajes que podemos introducir un concepto filosófico que es el concepto de ibris, ¿no? Que nosotros lo podemos traducir ahora como desmesura, ¿no? La desmesura como parte importante de esta hombría, y creo que desde ahí se puede rastrear también esta posibilidad que rasga hasta el machismo en nuestra cultura, ¿no? Después de esto vienen las primeras posturas filosóficas, principalmente en la figura de Platón, ¿no? Que trata de moderar la violencia a partir del logos, o sea, de la racionalidad, ¿no? Siguiendo más adelante con Aristóteles,
que propone ciertas leyes para poder medir la violencia y para poder eliminarla de la polis, ¿no? Después de aquí podemos seguir con la cultura romana, que implementa la violencia como el garante de una religión dominante, en este caso el cristianismo, ¿no? Violencia en latín viene del latín vis, que significa fuerza, y latus, que significa llevar a la fuerza, convencer por medio del puño, como diría por ahí Mahoma en alguna parte del Corán, ¿no? Y bueno, toda esta idea de la violencia para poder convencer al otro de que en este caso la religión era la única y no había alguna otra forma de salir de esta idea, viene de toda la Edad Media hasta que en la modernidad se retoman ciertas ideas nuevamente de la antigüedad, como son la libertad, como son la felicidad, y nuevamente la violencia se empieza a reprimir. Ahora bien, en nuestros tiempos considero que existe una violencia simbólica, ¿no? Como diría por ahí Bourdieu, ¿no? Bourdieu propone que la violencia que ahora estamos llevando a cabo es una violencia de sentido, una violencia libertaria, una violencia que nosotros entendemos más con el concepto de revolución. Las cosas no están sucediendo bien, y porque no suceden bien significa que nosotros debemos de cambiarla, debemos de cambiar esos parámetros. Pero ahora la pregunta filosófica sería, si los valores ya no están dando para más, ¿cuáles son los nuevos valores que deberíamos de aceptar como verdaderos? Porque al final, y creo que esta es mi postura, todo esto solamente es la punta del iceberg de una idea que está implementada en nuestra racionalidad, que es el individualismo, ¿no? El individualismo con la libertad, ¿no? Y de ahí la revolución se puede convertir en terrorismo, la revolución se puede convertir en estas situaciones de violencia desmedida, ¿no? Y bueno, también necesitamos algo de dónde tomarnos, necesitamos algo de dónde anclarnos para poder comprender una sociedad y poder comprendernos como diferentes y como personas que tenemos un sentido, ¿no? Esa es como mi intervención que quiero hacer hasta este momento. A mí me llama la atención precisamente, me llama la atención una afirmación que hace Miguel Ángel, y es que la violencia puede minimizarse si se reflexiona previamente. Correcto. Me gustaría de veras ser muy incisivo con esta situación, porque a mí me parece que la violencia se reflexiona, y se reflexiona suficientemente, y se reflexiona a niveles perrones, ¿no? Ni siquiera de estas discusiones del ensayo de una transmisión, ¿no? La violencia se discute incluso a niveles de gobiernos y de corporativos transnacionales, ¿no? A menudo estamos viendo cómo chingar al otro, lo decía Octavio Paz, ¿no es cierto? A menudo estamos viendo cómo chingar a los demás. A menudo estamos planeando estrategias para absorber a los demás, para someter a los demás, incluso en las relaciones interpersonales, ¿no? Siempre, y amén de, pero miren, tan cerca el Día Internacional de la Mujer, precisamente es uno de los componentes de la racionalidad patriarcal, ¿no es cierto? La violencia, el avasallamiento, la aniquilación del otro, la extinción de las diferencias. A mí me parece que lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, solo por el ejemplo, fue muy reflexionado. Entonces, Miguel, ¿de veras reflexionar la violencia previamente la minimiza? Porque hay un miedo del colapso nuclear en Europa tremendo. ¿De veras la minimiza? ¿O la justifica? Porque la filosofía o esta actitud filosófica de dar cuenta de las cosas, al final no tiene un solo sentido. Y no necesariamente tiene la moral que a nosotros nos encanta. Entonces, eso me gustaría cuestionarlo. Por otro lado, Gerson nos hace una recuperación de la violencia histórica. ¿Qué valores son los que están en juego? Digo, es valiosísima, pero creo que perderíamos perspectiva de la recuperación histórica si no recordamos que desde hace aproximadamente 15 años, de una manera cínica y brutal, en este país, ustedes y yo, sus familias y la mía, hemos visto correr sangre en la sala de nuestra casa, en la calle de nuestro barrio, en la plaza del rancho. Es decir, por alguna razón,
de manera afortunada nos sigue sorprendiendo lo que se difundió en Twitter el sábado. Pero la neta es de lo más común y corriente para nosotros desde hace mucho tiempo. En la prensa actual, especialmente de las comunidades pequeñas, la prensa del interior de los estados, la misma gente pide sangre. Y dicen los consumidores de la prensa local, ¿y ahora no hubo muertitos? ¿Y ahora no hubo sangre? El periódico donde no hay fotos de desangrados no es agradable. La violencia está muy bien aceptada y encarnada por nosotros. Ahora bien, creo entonces que la pregunta puede ser, ¿cómo razonamos la violencia? Que no necesariamente se minimiza reflexionándola previamente. ¿Cómo razonamos la violencia? ¿O cómo abordarla racionalmente? Porque, por ejemplo, el fútbol tampoco es el comportamiento más racional del mundo. Si tú no eres fanático del fútbol y vas a ver a un montón de güeyes en short perseguir una pelota, pues no tiene sentido. Es como si no eres católico y vas a una ordenación sacerdotal a la catedral, pues a lo mejor está bonita la música y el olor a incienso, pero ¿quién sabe qué está pasando aquí? O si vas a que te lean tu carta astral y no tienes la disposición afectiva para hacerlo, diría Heidegger, ¿no? No va a funcionar, no te metes en el juego que aquellos filósofos como Gadamer describirían necesario para ponerte en un asunto. El fútbol es racional paradójicamente cuando vamos a contemplar conscientes lo irracional que hay en él. ¿Será el mismo enfoque que le podemos dar a la violencia? La violencia es inaceptable. La explosión sí, la violencia es inaceptable en escalas como la que vimos el sábado. En escalas como las que nos han acostumbrado durante los últimos 15 años en la esfera pública de este país. Pero esas escalas vienen producto de ¿qué? De una racionalización, de una reflexión, ¿correcto? No necesariamente. Es decir, la violencia es natural y de hecho es necesaria. No podemos ejercer o pedir un control, no podemos ni siquiera pedir que se nos respete la independencia si no es a través de algo violento. Pensémoslo, cuando nos salimos de casa, cuando exigimos que se nos dé nuestro lugar, tiene que ser de manera violenta. No debemos de tomar el control, el poder incluso de nuestra propia vida y tiene que ser de una forma violenta. La violencia es necesaria y como bien apuntabas, pero se puede justificar o no. Entonces el hecho de que algo sea natural o necesario no significa que se tiene que dar indiscriminadamente. Porque entonces es como decir, bueno, si yo soy violento por naturaleza, quítense que voy a empezar a golpear a todos, como muchos lo hacen. Quiero eso, no me lo dan, voy y lo tomo a la fuerza. Cuando yo digo que la reflexión minimiza, me refiero a que le da un sentido y entonces es posible que tú digas, ¿realmente tiene sentido que me gaste mi violencia o la guardo para cuando realmente valga la pena? No vale la pena pelearse por un partido cuya diferencia de un gol. No vale la pena provocar tanto. Pero hay ocasiones como luchar por la familia, luchar por nuestra propia libertad de ser, que la violencia se justifica. Va a ser necesario pelear, siempre. La vida es una constante batalla, una lucha constante por dominar la naturaleza. El ser humano no podría dominar el mundo si no hubiera ejercido una violencia contra la naturaleza, ¿no? ¿Qué hacemos? Contaminamos, imponemos. La naturaleza nos manda enfermedades, las combatimos. Nos manda catástrofes, nos reconstruimos. ¿De qué forma el ser humano ha logrado estar donde está? A través de una violencia. La violencia es intuitiva. ¿Por qué existe el bullying? Porque es la forma en que el ser humano se enfrentó a otras especies dominantes. Entonces, el hecho de ser natural la violencia no significa que no se pueda justificar, hay un sentido. Y entonces hay los valores de los que hablábamos. ¿Cuáles son los valores tales que nos puedan permitir discernir si se justifica o no? Tú decías hace rato, es que la violencia es inaceptable en ciertos casos. En otros casos es completamente aceptable, necesaria. Hablabas del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tuvieron que hacer? No tuvieron que enfrentarse, no tuvieron que reclamar de manera violenta, pero ahora ya están abusando de la violencia. Todos vemos cómo ya se está desvirtualizando todo y ahora ya están abusando de una violencia. Entonces, yo cuando digo se puede minimizar la violencia, es reflexiona si vale la pena liberar tu lado violento o prefiero mejor guardar esas fuerzas para una lucha que valga la pena. A eso me refiero por reflexión. El hecho de que la sociedad lo acepte no significa que sea bueno.
La violencia no es democrática. No porque todos luchen, entonces quiere decir que está bien. No porque haya mucha sangre, entonces está bien sacar la sangre. No porque haya muchas mujeres violentadas, entonces va a estar bien violentarlas. A eso me refiero. No sé si aclaré dudas, pero hacia allá voy, hacia cuando digo, se puede minimizar la violencia dándole un sentido previo a reflexionar. ¿Vale la pena liberar mi acto violento? ¿Lo justifica? Ante una ética, ante una moral, eso lo podemos discutir más adelante, pero hacia allá voy. Y pues me gustaría escuchar a los demás. Antes de continuar, ya dejó aquí una pregunta Miguel. Leemos un poquito los comentarios porque ya está comentando aquí el público que está conectado. ¡Uy, qué perrón! ¡Bienvenido! ¡Bravo! Gracias a todos los que están conectados. Y por ahí Johnny Sánchez dice, si se logra persuadir a un número suficiente de personas, se salta el análisis racional, el instinto vence la razón. Creo que Ronald Barthes fue quien lo mencionó, significados falsos. Aunque yo definitivamente considero que Erich Fromm lo dicta, el individuo se siente como formado parte de una multitud. Las personas simplemente exteriorizan sus problemas individuales, por lo cual no hay nada que hacer. ¿Quién lo está diciendo, perdón? Johnny Sánchez. Johnny Sánchez, yo creo que al menos yo no estoy tan distanciado de tu perspectiva, fíjate. Ay, Miguel, vamos a acabar peleados hoy. Al rato nos enfrentamos. ¿Hace cuánto que no vas al estadio? Nunca he ido al estadio. Ya veo. No, es que vivir la emoción del estadio está, y miren que no soy fan, güey, o sea, pero está cabrón contenerte. Es decir, no me imagino a las barras enardecidas, no me las imagino. Ay, no, a ver, aguanta, ¿valdrá la pena entrar aquí mi violencia? Pero eso no es violento, eso es emoción. Sí, eso es adrenalina. precisamente, pero se me hace un rol muy optimista para la razón. Puede ser. Muy optimista y utópico. Deseable, ¿cómo? Chingados que no, pero optimista y utópico. No pienso que en el espíritu, en la candela de los madrazos, de los gritos, de tu equipo es una popó y el mío es un chingón, en eso, no creo que quepa la oportunidad, precisamente porque no es un espacio. Mira, aquí podemos reflexionar. Claro. En el estadio no. Pero ¿qué ocurre en el box y en la lucha libre? Estás viendo a rudos y técnicos golpearse. El público se golpea. Y gritan y mientan madres, y de hecho es terapéutico ir a las luchas. Sacas todo lo que traes. Y A ver, se aquí pelean. Gerson Pero quiere nos participar. Y ahora se desbordó. Le damos la palabra a Sí. Gerson, muchachos. Bueno, muchachos, sus reflexiones son muy profundas y muy interesantes. Creo que podríamos, hay muchas cosas que ya se han dicho, ¿no? La misma crisis de la modernidad, tratando de ir un poco a contracorriente de lo que dice Toscano, nos ha enseñado que, pues bueno, la razón no solamente opta o aboga por el bien del ser humano, ¿no? Aquello que los de la Escuela de Frankfurt llaman razón procedimental y que lo llevan a la práctica por medio de los campos de concentración en la Alemania nazi. También nos dice que la razón nos sirve para hacer cada vez más eficaz la violencia. ¿Qué sucedió en el estadio? En el estadio parece que había un plan, parece que había razón ya implementada en los actos de estos aficionados. O sea, la razón estaba implementada ahí, que los policías abrieran la puerta, que por ahí hubiera ciertas manipulaciones de ciertas personas, de ciertos grupos. Nuestra moderadora por ahí va con conspiraciones hasta de narcotraficantes, de personas que pues, no le hacen bien a la sociedad. El mismo Víctor Frank, en su Hombre en Busca de Sentido, y creo que aquí es donde va la reflexión todavía más importante y más penetrante que podemos hacer. Dice, él fue también preso en los campos de concentración, y cuando está relatando su historia en este libro, dice que psicológicamente los seres humanos tendemos a perder la sensibilidad ante la violencia. Cuando llegaba y veía que maltrataban a sus hermanos, que los golpeaban, que los mataban, que los acuchillaban, era algo terrorífico para nuestro pensador. Pero conforme pasó el tiempo, todos estos eventos atroces, todos estos eventos de violencia injustificada, le parecieron indiferentes. Y yo creo que ahora nos está sucediendo eso a nosotros. La violencia está presente en todos lados, la violencia está presente
No nos veamos tan lejos, en Arteaga con el fusilamiento que hubo hace unos cuantos minutos, en las combis cuando te tumban el celular, ¿no? En nuestras propias casas cuando golpeamos a nuestros hijos, cuando golpeamos a nuestras mujeres, cuando violentamos a nuestros perros. La violencia se vuelve parte integral de nuestra vivencia, y lo malo, como podría decir Vargas Llosa, que los seres humanos nos acostumbramos a todo, hasta lo que no es humano, ¿no? Y esta pérdida de sensibilización ante la violencia es lo que creo que nos tiene aquí reunidos. Debemos de recoger nuestros restos, debemos de recoger nuestras ruinas y proponer alguna situación que igual no vaya a solucionarlo, pero que sí le dé algo de sentido y algo de respiro, y que no se vuelva la violencia como el tópico fundamental para nuestra vivencia o para nuestras convivencias. Bueno, aquí yo tengo una duda. Yo hablé de reflexionar, no dije razonar. Y eso es importante porque se me asignó la palabra razonar. ¿Por qué no usé la palabra razonar? Porque si entrevistamos a ambos bandos, los dos tienen sus razones. La razón no es una. Y seguramente tienen razones para pelear y nos pueden hasta convencernos. Pero yo no hablé de razonar, hablé de reflexionar. Entonces, sí sería importante ver si es lo mismo reflexionar que razonar, o hay ciertas sutilezas que entonces apunten hacia lo que yo digo. No quiero decir que la razón, que yo confío plenamente en la razón, no. Acepto que todos tenemos razones, y tenemos razones para actuar. Cuando hablo de reflexión es de pensar si realmente vale o no la pena, de pensar las consecuencias, de realmente esto a dónde nos va a llevar, qué es lo que voy a conseguir. Si efectivamente hay un plan detrás, entonces creo que lo que estamos hablando aquí no tendría sentido, ¿no? Porque sigue en contra de una planificación. Pero en el supuesto que hubiera sido un acto que se salió de control, ahí es donde yo digo, si hubiéramos reflexionado, no se hubiera salido de control. Por eso les digo, no estoy hablando de razonar, estoy hablando de reflexionar, a menos que ustedes consideren que es lo mismo. De entrada, a mí me parece todavía una tarea muy optimista, tanto para la razón como para la reflexión. No estoy familiarizado con conceptos científicos de cada una de estas cosas, pero al menos etimológicamente, razonar, de ratio, es o ir a la raíz o partir las cosas. Y partir las cosas, por ejemplo, es una de las funciones básicas de la filosofía: criticar, partir, poner opciones. Eso es razonar, o ir a la raíz o partir las cosas. Y por otra parte, igualmente desde la etimología, reflexionar es hacer ir y venir las cosas, que fluyan continuamente, que fluyan constantemente. Etimológicamente son cosas distintas. Sí, etimológicamente son cosas distintas. Seguro que en conceptos especializados tendrán también definiciones distintas. Y sin embargo, la filosofía procede racionalmente, y así como es una de sus funciones criticar, también lo es reflexionar. Correcto. Quizá podamos ser más genéricos hablando de filosofar las cosas, pero también me parece una pedantería, ¿no? Muchos vatos mamones. Así que yo propongo que usemos como sinónimos razonar y reflexionar, aunque por supuesto que cada uno tiene sus matices. A mí me gustaba mucho uno de los planteamientos que nos hacía Barbie al principio, y es el planteamiento de, creo que lo importante, porque sinceramente el fútbol del estadio de Querétaro y de todos los estadios, y de la Primera División, y de la Liga MX, y de FIFA y de CONCACAF, más que deporte o guerra, es un negocio mediático, más que cualquier otra de esas cosas. Lo que me parece bien interesante es qué consecuencias tiene esto para el barrio y para el llano, para el fútbol de campito. Eso me parece mucho más valioso. El de los morros, adolescentes, veteranos, el de las femeniles, eso me parece más interesante. Y al menos hay un ejemplo por la vía negativa de cómo debe de ser el fútbol. Y no debe de ser como el 5 de marzo en Querétaro. No debe de ser así. Categóricamente no debe de ser así. Ese es uno de los espacios donde, aunque yo no crea que se pueda reflexionar la violencia, estando al calor de las emociones, donde no se debería de dar.
donde debería haber condiciones minuciosas para garantizar la seguridad y donde a partir de actos como este debería de haber sanciones y penas ejemplarísimas para el montón de hijos de P que hicieron posible esa infamia del sábado. Pero cuando tú hablas de fútbol, hablas de un sistema, hablas tanto del público, medios, dueños, jugadores, ¿correcto? De todos. Sí. Pero si hablamos del fútbol como solamente el juego, entonces el fútbol no entraría aquí en esto que estamos discutiendo, ¿correcto? El fútbol como un simple juego no tiene nada que ver. Realmente los jugadores no son los que violentaron. El juego no fue el que se salió del control. Fueron los espectadores. Entonces yo creo que hay que separar las cosas. Si vemos el fútbol como una totalidad, corremos el riesgo de decir que también los jugadores son los culpables, que el fútbol tiene la culpa de provocar esto. Y yo creo que por ahí no va. La gente se salió de control. Entonces yo creo que el origen del conflicto es la persona, no el jugador. Pero Gerson quería comentar algo. Ok, en sí el origen del deporte mismo nos remontamos por allá al siglo IV antes de nuestra era, el siglo de Pericles, donde hay una serie de inventos, una serie de ideas sumamente destacadas en la historia de la humanidad, entre ellos la idea de la democracia, ¿no? Los primeros matemáticos, los primeros científicos, etcétera, pero también hacen las Olimpiadas, ¿no? Y las Olimpiadas nacen en contra de esto que Miguel alcanza a distinguir como meramente natural en el ser humano, que es la propia violencia, ¿no? Los griegos dicen, a ver, paren, nos estamos partiendo la madre, todas las guerras hay un chingo de muertos, nos estamos rompiendo la madre, vamos a crear el deporte y vamos a crear reglas para que la guerra se vuelva a partir de ciertas leyes o de ciertos estatutos o de ciertos reglamentos no tan violenta, ¿va? El deporte va en contra de la propia violencia, aunque se ejerce la violencia ahí, es una violencia organizada, es una violencia que se acota para que no surja precisamente lo que sucedió ahí. Yo creo más, y también, bueno, haciendo ahora me va a salir mi espíritu futbolero, ¿no? Por ahí cuando Maradona en el 94 se dieron cuenta de que era un drogadicto y que daba cocaína antes de jugar fútbol. Él da un discurso muy emotivo terminando el Mundial en la cancha de la Bombonera en Boca Juniors, en su partido de despedida. Dice, pues sí, yo seré un marihuano, seré un culero, seré un mentiroso, seré un violento, pero al final la pelota no se mancha. ¿Sí? Ah, qué lindo. Vale. Sí. El balón no se mancha. Y yo creo que también es eso. Aquí ahora estamos hablando de un planteamiento que va más al exceso de individualidad, que tiene que ver con la sociedad en la que estamos viviendo, ¿sí? Cada quien hace lo que uno quiere, cree que las verdades de uno son las únicas, cree que solamente lo que uno piensa es lo más chido, creemos que somos lo bueno el chido de la película, creemos que somos protagonistas de la historia de la humanidad, y están quedándose de lado todos estos vínculos sociales que al final son los que nos dan identidad, muchachos, ¿no? Creo que por ahí Lipovetsky, en su Felicidad Paradójica, un libro muy importante, y también por ahí Byung-Chul Han, ¿no? En su Sociedad del Cansancio, pone mucho el pie en el renglón, ¿no? Mientras más individualistas somos, deberíamos de ser más felices, ¿va? Pero mientras más individualistas somos, estamos alejando cada vez todas esas ideas que nos dan identidad, todas esas cuestiones que nos han influenciado en la tradición y que debemos de retomarlas, muchachos. No de la misma forma, no con los mismos elementos, pero sí deberíamos de proponer alguna nueva forma de comprender la realidad. Ya no existe el honor, ya no existe la fascinación por la racionalidad, ¿no? Somos individuales, eso nos debería llevar a la felicidad, pero paradójicamente creo que cada vez nos estamos hundiendo más en nuestro individualismo, ¿no? Y yo creo que por ahí podría irse nuestra reflexión. ¿Qué está pasando con la violencia? ¿Por qué la violencia se vuelve parte integral de nuestra vivencia? ¿Y por qué si vemos a alguien que se madrea en la calle, pasamos como si nada a un lado de él, ¿no? No tenemos valores, se han perdido esos valores, o llámenle de otra forma, ¿no? Pero creo que por ahí podría ir nuestra reflexión. ¿Le pidió la palabra a él? Sí, Perdón. ¿podría contestarle primero? No, porque yo también te tengo una réplica de hace rato. ¿Pero no ha terminado? Va primero Eric y luego... Va. Bien. Ay, caramba. Precisamente podemos pensar, a la sociedad le está quedando más o menos claro
que lo que nos predican todavía como los grandes valores están vaciados. Están vaciados de contenido, están vaciados de sentido, ya, Nancy. No hay sentido en aquello que por rescatar cosas como este sentido del honor en la vida, ¿no? Ok, eso es cierto. Pero ¿saben? Yo no sé si sea un valor, me parece más una actitud. Hay algo que sí no hemos perdido y que se nota en el fútbol de campito, que se nota en el llano o en el barrio, que se nota en las cáscaras. Y es el gusto por la buena vida, por vivir y por vivir bien. Es el gusto por, a pesar del trabajo y la escuela, juntarse en la tarde a patear la bola. Es más, a nosotros de adultos, ¿a qué hora cascarea un adulto? Después de las 9 de la noche. Quienes lo vuelven a hacer. ¿A qué hora cascarean los adultos? El domingo, quienes no trabajan el domingo. El sábado, algunos de ellos. Quizá es el gusto, ni siquiera la actitud. Quizá perdimos el valor del honor, pero no hemos perdido el gusto por la vida, por la buena vida y por vivirla bien. No hemos perdido el gusto por juntarnos entre amigos, por destapar la caguama después de la cáscara, por hacer las tostadas de ceviche con la pareja, con los hijos, ahí en el campo, en el llano, por irse por las Fantas y las Coca-Colas, patrocinan los ojetes, por ir por las Fantas y las Coca-Colas después de que acabe el partido de fútbol cuando uno es morrito, de apostar los churros o los refrescos también cuando uno es adolescente, ¿no es cierto? Ese gusto es el que creo que no se va. Y tampoco creo que se vaya el gusto por el espíritu del fútbol. Esa es la réplica que te tenía, Miguel. Tú dices que debemos de diferenciar un fútbol de otro, y es cierto. Pero en el fondo, lo que sostiene al fútbol, incluso al espectáculo mediático, al gran negocio, incluso a los directivos, a los administrativos, a la afición, a los jugadores, es el espíritu del fútbol. Entonces, sí se puede hablar de un fondo de fútbol, sí se puede hablar de una idea de fútbol, y por supuesto que se puede hablar de lo deseable del fútbol, indistintamente para directivos, administrativos, cuerpos técnicos, jugadores, afición, y para el barrio y el llano. Ese es el punto. Y por eso insisto que al menos sí hay un ejemplo del sábado 5 de marzo en el estado de Corregidora, que es: así no debe ser el espíritu del fútbol. Esto no es lo deseable, y por desgracia la ejemplificaría, por desgracia los arquetipos sociales peyorativos, temerosos, se construyen a partir de sanciones y de castigos. Gracias, castigos. De sanciones y castigos, exactamente. No es que yo esté así como partidario en una cacería de brujas, que también es una actitud violenta. Chéquense, ¿no? Mis ganas por avasallar al otro. ¿Al qué? Al que yo veo como malo. Pues es una constante, ni modo. Pero debe de suceder. De veras, pienso que debe de suceder. A menudo la característica de la filosofía aplicada, de la filosofía existencial, de la filosofía de vida, es la proyectividad, ¿no es cierto? Más que la búsqueda de las primeras causas, la proyectividad. Entonces, ¿qué enseña? Que eso no es lo deseable para el espíritu del fútbol. Correcto. ¿Qué esperamos? Ejemplos de que hay voluntad administrativa, política e institucional para que no suceda nunca más en un estadio, y de que esa cultura puede permear y fortalecer que lo que disfrutamos del espíritu del fútbol es el gusto por la vida, por la buena vida y por vivirla bien. Ok, perdón, Miguel, antes de tu intervención, discúlpame, aquí tenemos una reflexión del público. Otra vez saludos a los que están conectados. Y otra vez Johnny Sánchez tiene una reflexión. Dice: el origen del deporte es la persona, por lo tanto la persona es perversa. Ya lo dijo Platón en su obra La República. Sentimos apetencia por vistas de la degradación y el dolor y la mutilación. Nos deleitan los infortunios, los lamentos, el sufrimiento de los demás. ¿Acaso no es verdad que nos sentimos atraídos por buscar noticias sobre calamidades? Esa es una reflexión que trae aquí
Johnny Sánchez, que el gusto por las calamidades, por la búsqueda. ¿Ustedes Muchas qué gracias. piensan? Bueno, ahorita la intervención de Vale, Miguel yo y... puedo hacer un comentario después De acuerdo, del maestro Miguel. vamos con Miguel. Sí, quiero retomar lo de las Olimpiadas que mencionaba Gerson, ¿no? ¿Acaso no fue una reflexión lo que provocó que la violencia disminuyera a través de la Olimpiada? Entonces es lo que yo estoy diciendo. Los griegos reflexionaron, crean las Olimpiadas y la violencia A mí me baja. parece más bien que estaban cansados de la guerra con Persia. Pero Al tuvieron último que terminan siendo reflexionar. dominados por los romanos, ¿no? O sea, Y luego se dan en la madre en los siglos entre Persia y Roma, entre Esparta, Atenas y Olimpia. Pero tuvieron que reflexionar Sí. de qué forma Un avance. podrían hacerlo, recuperarse, bajarle. Y las Olimpiadas son un ejemplo de que si reflexionamos la violencia y le damos otro toque, la convertimos en Juegos Olímpicos, que celebran la paz. Los ¿Correcto? Juegos Olímpicos son la secularización de la guerra. Como sea, hacia allá apuntaba el maestro Gerson, ¿correcto? A que después de tanta guerra, después dijeron, bueno, no nos podemos seguir matando, ¿qué les parece si mejor competimos con reglas? ¿Eso no es acaso reflexionar, razonar? Oye, y si en lugar de pelearnos, matarnos, competimos en buena lid? Incluso me Pero- parecería que va más allá. A mí eso me parecería sublimar. Podemos ir más allá, pero ¿estás de acuerdo que eso fue reflexioné? Por lo tanto, ¿disminuyó la violencia? Al menos en ese periodo, en ese momento. Sí, estoy de acuerdo. Hacia allá apuntaba yo. Segundo, lo que decías del fútbol, yo insisto, es que los jugadores no son los que se pelearon. El espíritu de fútbol en los jugadores Oye, Miguel, pero permanecía esta en vez, ellos, en ellos. ¿de quién eran los espectáculos en los años ¿Cuántos? recientes de A ver. putazos en el fútbol? Ustedes que saben de fútbol, ¿cuántos juegos se juegan al año? Aprox. Gerson. Bueno, dependiendo de en qué confederación, dependiendo... Vamos a hablar de México nada más. La Liga MX, La Liga que es MX, donde aprox. sucede... Son 18 equipos, son 17 partidos por semana en la liga nada más, más Ujú. Copa, más Conca Champions, más otros torneos que estén por ahí. Pues, Una cincuentena de partidos. Ok. Más, ¿En ¿no? cuántos, Digamos. ¿En cuántos hay este tipo de actos violentos? Pues, ya no habría liga. A lo que voy es que si nos concentramos en el partido y decimos que el problema fue el partido, cualquier estadista diría eso no es problema, es un momento raro, no altera, no es para alarmarnos. Pero si no lo vemos como partido, sino como humanos que buscan una forma de... De hecho, incomodar, hasta ahora nadie había Entonces- mencionado el partido. Yo entonces- mencioné el estadio. entonces ya el problema Gerson no es el mencionó a los fútbol. hinchas. No, el problema ya no es el fútbol, son los hinchas. Pero podría serlo. Podría, pero estamos Es hablando más, de que ha podría ser. sido. Primero me dices Ha que yo soy el sido. utópico, el optimista. Pero ¿cuántos al año? O sea, al año... No, ¿cuántos bueno, este es el así? primero en México y Exacto. esperemos que sea el último. Esperemos. Pero ¿quiénes habían dado show? Ese es el punto. Antes de los aficionados, ¿quiénes habían dado show? Eran los jugadores los que se partían el hocico. Sí. O iban y se lo partían al árbitro. Pero ¿estás de acuerdo en que ellos tienen justificación porque están Claro jugando, que están no. compitiendo? No ellos? tienen justificación Pero para están las partirse el gradas. hocico. No. Por eso hay unas reglas. Pero hay unas reglas para el fútbol, por lo tanto se sacan tarjetas amarillas, se sacan tarjetas rojas, se Sí, sacan gol. sí. Pero hay reglas para los visitantes, las hinchas. Tiene que haber reglas. ¿Quién las pone? El Estado. Ok. Entonces, ¿quién es el responsable de que esto no ocurra? El responsable de la seguridad es el Estado mexicano. Perfecto. Ahora, y si nos quitamos una idea paternalista y asumimos nuestra responsabilidad humana y decimos, bueno, necesito esperar que un gobierno me diga, pórtate bien o te sanciono. No, No, podríamos bueno. simplemente decir, me divierto, saco todo lo Yo que creo llevo que dentro, lo mínimo pero que no agrego. esperaban las víctimas del sábado Ujú. era que el Estado, a través de la policía, hiciera algo. Sí, una vez que ya ocurrió, porque es reactivo. Mientras estaba Pero ocurriendo. es preventivo. Yo creo que nos basta nuestra propia reflexión para darnos cuenta de que era absurdo. Repito, a menos que hubiera un plan detrás. Si hay un plan detrás, mafioso y todo, pues ahí sí ya. ¿Qué les digo? Esta crisis que estamos teniendo tú y yo se debe a que tú dices que no todo el fútbol es sujeto de violencia como la que se vio el sábado. Es correcto, sí. Yo digo todo lo contrario. Entonces, ¿tú consideras que el espíritu del fútbol provoca actos violentos? No. Pienso que el espíritu de fútbol debería de ser no violento. Pero de hecho, es que No también es. soy optimista, pero informado. Ahora resulta. No, es que esta condición de violencia, hombre, ¿qué les digo? Ustedes estudiaron en la misma facultad que yo, no se acaba. Y pensar que porque no se ve, güey, y pensar que porque no se ve, no sucede,
es que, Eric, hacia allá voy. A lo mejor el partido provocó todo esto. Vamos a suponer que no hay un plan. El partido se calentó, las hinchas se prendieron y se pelearon. Ok, lamentable. Ya las personas responsables se harán cargo. Pero ¿qué ocurre con la violencia que se ejerce en la casa? Que no se sale en televisión. Hacia esa gente es a la que yo le estoy hablando. Reflexiona antes de agredir. Yo también estoy pensando en el fútbol del llano. Exacto. Entonces, Claro que estoy pensando en la misma gente. si reflexionamos, podemos evitar que ocurra esto en la casa. ¿Estás de acuerdo? Entonces la reflexión baja la violencia. No es cierto, millonarios. Auspicien los millonarios, los amamos. Perdónenme. Tranquilos, entonces, a ver, yo aquí voy a hacer una intervención, ya bajo, soy una espectadora que ve un debate de filósofos, yo no soy filósofa, soy economista de profesión, y bueno, bajo los puntos que están mencionando, porque podemos estarle buscando, rascando y demás, ¿no? Entonces lo estamos viendo aquí. Quiero rescatar unas ideas hasta este momento, una que propone Gerson sobre la supremacía. Creo que ese es un punto medular en esta condición. ¿Por qué? Porque es siempre la lucha de querer ser más. Comentaba aquí el profe Miguel sobre la racionalidad, ¿no? Que si reflexionas, la violencia pues puede ser detenida. Y lo contraponía Eric, decía, ¿y qué pasa con Rusia, no? Los movimientos que han hecho son sumamente reflexivos o racionados, y aún así hay violencia. Pero ¿cuál es el punto? Pues la supremacía, ¿no? Rusia quiere tener más territorio. Así es. Vaya. Por ejemplo, en el caso de un partido de fútbol, pues está un equipo contra el otro, uno quiere ser el ganador y el mejor, ¿no? De eso partimos. Ya que los y medios... las barras también quieren que su equipo gane, ¿no? Exactamente, que su equipo sea el ganador. Ya que el equipo empiece a financiar todos esos movimientos, porque es negocio, porque esto sí hay otra cuestión atrás, ¿no? Pero bueno, yo este punto creo que lo quería dejar como claro y preciso, ¿no? La supremacía, porque creo que es lo que quiere demostrar un jugador, que es mejor Porra, que es mejor persona que el otro, ¿no? Entonces creo que es un punto que podemos dejar, que si es racional o no, pues ya lo vimos. Yo creo que Putin tiene mucho pensando sobre esto, entonces, y aún así atacó, ¿no? Y aún así está lanzando misiles y demás. Entonces, pues creo que en lo racional no está. Incluso yo creo que es más perverso si está racionalizada la violencia. Entonces, bueno, creo que quería... Eso está padre. Quería dejar este punto claro porque se me mal viajaron como ese le estuvieron rascando, pero creo que esa es una idea muy importante y la dijiste casi desde tu primera intervención, la supremacía. Sí, Gerson, mi amigo Gerson. ¿Podría hacer un comentario sobre el comentario que está haciendo? Bueno, ahí es la clásica polémica entre Hobbes y Rousseau, ¿no? Somos naturalmente buenos o somos naturalmente malos, ¿no? Y la filosofía no aboga por una respuesta diversos, diría la teoría y bueno, no, tal vez, no lo sé, pero bueno, no creo que seamos naturalmente malos, pero tampoco creo que seamos naturalmente buenos. Es más, creo que no somos ni siquiera seres naturales, ¿no? Pero eso ya sería dentro de otra charla y en otro tema. Hablemos ahora de un punto esencial, ¿no? Y ahora hago referencia a lo que dice Lucilio, a lo que dice Séneca en sus cartas a Lucilio. Tiene por ahí una carta muy bonita que habla sobre la muchedumbre, sobre juntarte en muchedumbres, que ahora es tan común, ¿no? Y bueno, hay muchas ideas ahí que podemos compartir, sindicatos, barras, feministas, ¿no? No estoy por el feminismo, primero quiero aclarar ello, y la violencia que se engendra desde dos posturas, ¿no? Una violencia individual, que es una violencia que se engendra en casa, pero que es una violencia privada, como diría por ahí Kant, y está esta otra violencia que es una violencia de muchedumbre, porque a nosotros nos gana la pasión, ¿no? El mismo Séneca, citándolo literalmente, dice: cuando nosotros nos juntamos con la muchedumbre, nunca regresamos a casa con el mismo carácter con el que salimos. ¿Por qué? Porque la violencia es algo que se imprime, algo que se desliza por nuestros cuerpos, ¿vale? Y cuando se está deslizando por nuestros cuerpos, eso termina por llevarnos en la ola, ¿no? Este monstruo de 1000 cabezas, que son las barras que nosotros vimos
vimos en el estadio, nos hacen que nosotros perdamos nuestra razón, que perdamos la edad mínima, ¿no? Que nos volvamos otra vez menores de edad, intelectuales, siguiendo tal vez a Kant, ¿no? Porque también ya hay 2 o 3 barristas que no tienen 18 años, pero la mayoría son muy jóvenes, ¿no? Sí, también es eso. Nosotros, cuando estamos en este tipo de reuniones, ¿no? Al final el problema, creo, pueden ser las barras, ya como yéndonos más específicamente a lo que está sucediendo, más allá de cualquier otra situación. La violencia se da en multitud, ¿va? Y nuevamente, retomando las ideas que antes compartí, este individualismo, aunque ahora esté representado por esta multitud, estos valores se encuentran en la cancha, se encuentran en las barras, se encuentran en el hermano, se encuentran cuando yo le quito a los putados al otro que te lo está golpeando, no termina por ser sino que otro individualismo enmarcado en la muchedumbre, ¿sí? Algo que yo podría denominar como un individualismo de muchedumbre. ¿Sí? Pasa lo mismo en la casa que pasa lo mismo en los estadios. La única diferencia es que acá me escondo detrás de la multitud, ¿vale? Me escondo todas esas cosas que tengo reprimidas detrás de ciertas posiciones porque soy invisible, ¿no? ¿Cuántas personas agarraron ahora que, no? Creo que 17, 18, y algunos los soltaron, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que quieras, estás en una libertad completa para violentar al otro. Y al final lo único que se representa es el individualismo que seguimos teniendo nosotros. Vale madre, no pensamos más allá. Y creo que la filosofía nos ayuda a eso. La filosofía nos ayuda a darnos cuenta de que la verdad no existe, ¿sí? Y que el Querétaro no es un equipo, bueno, aparte están bien pendejos, son los equipos más malitos que hay, seamos honestos, ¿no? Pero ni los Pumas, ni el América, no, eso vale madre, ¿no? Lo que importa es que nuevamente empecemos a hacer sociedad y creo que este momento, esta reflexión, estas ideas que ahora estamos compartiendo pueden ser la posibilidad para un mundo mejor. Exacto, sí. Es lo que te digo, si reflexionamos, cambiamos las cosas para bien, ¿no? Y discúlpenme lo de Querétaro, pero... Tenemos Sí, algún... millonarios Acabo los de amamos. perder 10. Acabo de perder 10 querétanos en la transmisión. Es muy No voy a importante... Morelia, ¿no? El campeón. Es muy importante todas estas conclusiones a las que estamos llegando, ¿no? Porque efectivamente el hecho de que naturalmente seamos violentos no significa que tengamos que dejarnos ir. Entonces yo creo que cuando ocurre esto es como una señal nada más de que algo hay que hacer. Otra cosa, ¿cuántos había en el estadio contando aficionados? ¿Cómo cuántos caben en el Querétaro? Aprox. Unos 30,000, 35,000. ¿Y cuántos se pelearon? Lo que tiene una barra, ¿cuánto tendrá una barra? Unos 5,000, a lo mucho, yo creo, ¿no? Entonces estamos 25-5 a favor de la gente que prefirió retirarse. Entonces, yo creo que es un gran porcentaje, ¿correcto? ¿Realmente nos tenemos que alarmar tanto? El hecho de que se haya, como dice Gerson... Sí, hay que alarmarnos mucho. No. Sí, Se juntaron. Yo creo que hay que alarmarnos más por la violencia que no nos enteramos. No. ¿Cómo Hay no? que alarmarnos por la violencia que no nos enteramos y hay que alarmarnos mucho por Pero lo que si pasó, estadísticamente... aunque hubiera sido entre 200. Pero si estadísticamente No podemos no tiende, desestimar. pero es una tendencia. No, pero Exacto. es un evento mediático. Es mediático, correcto, pero lo que no es mediático sí es tendencia. A ver, los interrumpo un poquito. Sí, Y claro. hablando de eventos mediáticos, pues aquí Alejandro Alvarado comenta: morro, déjese de tanta filosofía, todo es negocio carnal. Sí, ¿Ustedes qué hermano, opinan? lo hemos comentado aquí, es un pinche negociazo en el que a los administrativos directivos les vale madre el sentimiento, el corazón de uno, las necesidades propias, la afición y esa mamada que estamos hablando del espíritu del fútbol. Por supuesto que tienes toda la razón, es un negociazo, Topo. Saludos, pero hermano, es mejor que hablemos de estas mamadas a que empleemos la razón en maquinar aquellas otras chingaderas. Correcto. Eso sí, definitivamente. Sí. Pues, ¿alguien más opina sobre Vamos a concluir, me imagino, ¿no? Que Sí, ya estamos... nos debrayamos mucho. Sí, ya. Bueno, simplemente a manera de conclusión, creo que podríamos rescatar algo de lo que al comienzo dijo el maestro Toscano. Pensar es violento, pero bueno, como dice por ahí también Gilles Deleuze, ¿no? Hay que violentar la razón, hay que violentar el intelecto, hay que violentar la realidad, pero violentarlo con ciertas categorías que siempre nos van a llevar hacia mejores resultados, no solamente imprimir la violencia por el hecho de imprimir la violencia, ¿no? Imprimir la violencia en la propia violencia, hacer como una metaviolencia, podríamos darle como ese sentido para saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿no?
piensen, filosofen, reflexionen, ¿no? Agárrense un pinche libro de Sócrates, dejen de estar tanto tiempo en las redes sociales. Creo que eso podría ser. Yo tengo redes sociales, pero no las uso, ¿no? Y creo que por ahí va la situación, ¿no? Quieran a sus mujeres, quieran a sus hijos, ¿no? Ámense, háganse el amor. Creo que eso sería lo primordial para que cuando lleguemos al estadio, para que cuando lleguemos a nuestra casa, no tiremos putazos. Violentar la realidad es portarse bien. Correcto. Sí, a modo de conclusión de mi parte, me parece que la violencia solo se combate con violencia, porque si la violencia es retomar el control, entonces si queremos retomar el control de la no violencia, paradójicamente hay que hacerlo de manera violenta, ¿no? Creo que el único que yo sepa que enfrentó un acto violento sin violencia fue Gandhi. Me parece que ha sido el único. Todas las demás revoluciones han sido a través de la violencia. Y como comentaba Barbie, porque el debate no es de 3, el debate es de 4 más los que están comentándonos. El hecho de que un país racionalice o reflexione invadir a otro no significa que esté mal la violencia, o no significa que esté justificada, solo que se está buscando de manera violenta ejercer un control que por otros medios políticos no se logró. ¿Cuáles son? Solo ellos sabrán. Espero que lo sepan. El razonar las cosas no significa que vamos a ser pacifistas, solo significa que posiblemente elijamos mejor nuestras peleas, nada más. No estoy diciendo que la reflexión sea la cura de la violencia, nada más nos ayuda a reorientarla, y no significa que lo hagamos bien. Posiblemente por mucho que reflexionemos terminamos cometiendo actos violentos de los cuales nos arrepintamos después. Tampoco la reflexión es mágica, tampoco. Pero bueno, yo pensaría que ayuda un poquito pensarlo 2 veces, ¿no? O 3 o 4 antes de actuar. Eso es todo. Que no se piense que pienso que la reflexión es mágica. No, también se equivoca. Se equivoca el humano es imperfecto. Bueno, esa sería mi cierre. Muchas gracias, Miguel. ¿Tus conclusiones, Eric? Gerson va a estar bien cabrón hallarnos un libro de Sócrates para leerlo, hermano. Bien cabrón, pero atenderemos a tu recomendación. Y no lo podías dejar pasar. No, me dio material para el resto del año. Está bien, lo malo es que solo entendemos nosotros. Bien. Pero lo voy a googlear. No me dejan por la duda. Yo, aunque quieran conocer a Sócrates... No, sí fue Sócrates. Sí, pues, Sí. Bueno, pero Es lo técnicamente es lo mismo, o sea, es el mismo personaje, ¿no? Claro que no es lo mismo. Sí, Claro, claro. claridad y distinción, maldita sea. Diría yo que Sócrates es un La personaje violencia en conceptual, su ¿no? máxima Sócrates Ahí es- está. Sócrates es más personaje que Platón, ¿no? La supremacía de conocimiento. Piensen antes de pelearse. Piensen. Gracias por Recuerden. esta Platón fue de ratas. conclusión actual. Por tercera vez, hay algo que nos enseñó el Querétaro, el Estadio Corregidora de Querétaro, el 5 de marzo pasado por la tarde. Y es que ese no es el espíritu del fútbol para ninguna persona que se involucre en él. Ese no es el espíritu del fútbol. Qué linda manera de terminar, Gerson, no por lo de Sócrates, pero sí por esta recomendación de hacer el amor. Yo soy profe de prepa, entonces a menudo mis estudiantes preguntan qué hacer contra la violencia, ¿no? Vivir. Si permitimos que la oscuridad de la violencia nos gobierne, ya no hay nada que hacer. Vivir. ¿Cómo se combate a la violencia? Estudiando, amando, trabajando, descansando, gozando. ¿Cómo se combate a la violencia inaceptable en el fútbol, en la vida social, pero puntualmente en el fútbol, pues jugando fútbol, pensando fútbol, haciendo negocios con el fútbol? Claro que también, amigos millonarios, recuerden que los amo, fue una broma. Pero el punto es ese. El punto es que no debe de ser así para nadie, y que el camino es hacer buen fútbol. El amor al fútbol. Sí, por supuesto. Filo fútbol. Voy a dar un último comentario, Un último citando comentario. igual a Víctor Frank, ¿no? Cuando el preso,
el que está recluido en los campos de concentración, pierde toda la humanidad. Víctor Frank dice que la vuelven a retomar cuando ven una foto de su esposa. ¿Sí? Que ahí otra vez el mundo vuelve a tener sentido. ¿Sí? Amén. Qué bonito, Gerson, ¿te puedo besar? A rato los besos. No. Pues entonces concluimos este programa, chicos, esta edición especial de Huichicalabra TV, aquí en un debate filosófico. Espero que le haya sido de su agrado, pues se quedan estas reflexiones y pues igual comentarios. Si tienen ustedes algún tema que quieran que comentemos, tengamos un debate sobre ello, pues ahí escríbanlo. Y si quieren participar, banda, jálense. También, Sí. si quieren participar en estos debates o en estas charlas filosóficas, pues escríbanos por ahí. Y pues les No, agradecemos. escríbanos al inbox por ahí, no. Ahí dejen sus comentarios y pues agradecemos a los participantes aquí en el Gracias. panel y a toda la producción. Muchas gracias. ¡Bravo!